Si querés formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar. Bueno, bienvenidos al tercer episodio del podcast del Club de Lectura Pájaro de Biblioteca, donde leímos durante el mes de marzo a Anton Chejov. Pero antes de hablar de Chejov, en el episodio anterior adelanté que podría haber una sorpresa y se logró. Señoras y señores, no estoy sola, estoy con Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Andrés Zamora, soy biólogo, no sé un carajo de literatura, no sé por qué me invitaron, pero acá ando. No, yo tampoco sé por qué estás acá. Pasó por la puerta y entró. No, mentira. Andrés es uno de los integrantes de uno de los grupos del club y sí sabe de literatura, está mintiendo, sabe mucho de literatura. Así que vamos a aprovechar y va a hacer la introducción a Chejov y nos va a contar quién es este señor. Bueno, la única razón por la que estoy aquí es porque me encanta el chisme, sobre todo el chisme literario. Y para los que no sabían, Chejov es mi padrino ficticio, ¿eh? No de verdad. Sí nos parecemos, pero no. No, a ver, Chejov es un cuentista, pero también, aunque mucha gente no lo sabe, es un dramaturgo ruso, o era, porque pues ya está muerto. Él nació en Rusia a mediados de 1800, ¿no? Y se murió muy entrados los 1900, ¿no? Entonces, la importancia de Chejov, porque se oye mucho hablar de Chejov, es por la revolución que planteó, bueno, revolución es decir, el cambio de estructura, por el cambio de forma. Innovación. Que planteó, por la innovación, esa es la palabra. La innovación que planteó en la forma de escribir cuentos. Por eso es que para muchos, incluyéndome, Chejov es así como un astro de la literatura, ¿no? Porque siguiendo el patrón del cuento que inaugura Poe y que un poco estuvimos leyendo en los meses pasados, por ejemplo, G de Maupassant sigue como la misma estructura de un cuento que fundó Poe, ¿no? Claro. Es con final cerrado y digamos, con una historia que va planteándonos una situación y de repente aparece una segunda historia muy nítida, ¿no? En el relato. En Chejov, y que muchas veces son como cosas muy extraordinarias, muy fantasiosas, ¿no es cierto? En Chejov lo que va a pasar es que la estructura del cuento se va a volver más críptica, ¿no? Es lo que después va a llamar mi patrón Hemingway la teoría del iceberg, ¿no? O sea, él nos va a contar una historia, pero hay una segunda historia que, a diferencia de la estructura de Poe, no aparece nítidamente, sino que está allí velada, está por debajo. Y entonces plantea un reto para el lector, ¿no? O sea, no es como para adivinar allí, para estar lucubrando qué pasa, sino que Chejov, o el estilo de cuentos de Chejov, nos va a dejar pistas, marcas, sutilezas para interpretar lo que está por debajo, ¿no? Y entonces es un final abierto. Y además de un final abierto, Chejov está planteando también historias de la gente común, bueno, de la gente común de Rusia de esos años, ¿no? Porque pues a lo mejor uno no se va a identificar con un militar ruso, ¿no? En desgracia, pero está hablando de la gente de su tiempo, pero de la gente normal, de la gente cotidiana. Son relatos que hablan de lo cotidiano, y a mí eso me encanta. Entonces, eso es como para entrar un poco en por qué es tan relevante Chejov. Perfecto. Y con esta hermosa introducción a Chejov, contamos que los cuentos que leímos en el club fueron 4. Fueron La Dama del Perrito, El Beso, Enemigos y En Fiesta.
Bueno, La Dama del Perrito narra la historia de Dmitri Gurov, un hombre casado que durante unas vacaciones conoce a Ana Sergeyevna, una joven también casada, apodada La Dama del Perrito, justamente por lo que acompañaba siempre, y con la que mantiene un romance. Lo que empieza entre ellos como una aventura se termina convirtiendo en una relación profunda que lo lleva a cuestionarse sus matrimonios y su vida en general. En el final del cuento la historia no tiene una resolución, un cierre definitivo, como decía antes Andrés, sino que deja un final abierto con los personajes en un estado de incertidumbre respecto a su futuro. En el análisis que hicimos vimos que, por un lado, toca el tema de la infidelidad, pero no desde el lado moralista, sino como una manifestación de la búsqueda de la felicidad en un mundo plagado de condiciones sociales, reglas rígidas, apariencias que mantener. El conflicto de los personajes es que se sienten insatisfechos con sus vidas y ambos vuelven cambiados de esas vacaciones. Por ejemplo, al principio, cuando se describe a Gurov como hastiado de sus hijos, pero después, cuando vuelve de esas vacaciones y mantiene encuentros escondidos con Ana, cambia la relación con su hija y ya se lo ve caminando con ella hacia el colegio, conversando tiernamente, explicándole cosas con ánimo. Hablando de ánimo, el cuento no se trata de hechos, sino más bien de estados de ánimo. Entonces no hay grandes acontecimientos, incluso no se narra lo que sería lo principal, que tendría que ser la relación entre ellos, sino que hace foco en otros aspectos que rodean ese hecho. Se enfoca en mostrar la interioridad de los personajes, sus reacciones, sus sentimientos, su intimidad, aunque el narrador sigue principalmente la perspectiva de Gurov y no la de Ana. Hasta que, como decía Andrés al principio, queda en el lector reponer todo lo que no se narra. Por otro lado, en uno de los grupos dijeron que el final les gustó, que parece que fuera a seguir en otro cuento. Y da esa impresión justamente porque tiene un final abierto. El cuento termina, el conflicto continúa, no nos da una solución, cierre ese problema. Otra observación que hicieron en este mismo grupo fue que el hecho de presentar a Gurov como mujeriego y despreciando a las mujeres, porque al principio dice que son una raza inferior, se llevó a pensar que el tema principal del cuento es la desigualdad entre hombres y mujeres. Ella representada como mujer, esposa, provinciana, y él como hombre banquero de la gran ciudad. Pero esta misoginia les provocó tal shock que los apartó del análisis psicológico de los personajes. A mí igual, yo no, por la contra, a mí me pareció al revés. Me pareció que ese desprecio por la mujer es una máscara más de las apariencias que mantener, y que la angustia que la presión social genera los angustia a los dos por igual. Pero bueno, en realidad se ven las dos cuestiones, no hay por qué determinar uno de los sentidos, que bueno, queda en el lector, ¿no? La interpretación. Y por último, hablando de interpretaciones diferentes, también algunos nos hizo pensar que Ana podría estar embarazada. En el último encuentro, por cómo llora, que no puede hablar, se nota que quiere decir algo, y cómo reacciona él agarrándose la cabeza, pero bueno, no se dice nada más, así que queda a libre interpretación. Sí, allí algunos incluso hicieron una semejanza con el cuento de Hemingway de elefantes. Colinas, no, ¿cómo? Colinas como elefantes blancos. Colinas como elefantes blancos. Precisamente un cuento muy, muy chejoviano, donde uno como que no entiende qué está pasando allí, ¿no? Es una pareja hablando en una estación de tren y al final uno se da cuenta que en realidad lo que está pasando es que están hablando sobre un potencial aborto de la chica, ¿no? Donde el hombre le está pidiendo que aborte a la chica y la chica como que no se decide, como que no quiere, pero nunca se dice la palabra aborto, ¿no? Entonces ahí había como una relación con el cuento de Chekhov, de La Dama y el Perrito, al final, y como una posibilidad de interpretación, ¿no? Me toca resumirles el cuento del beso y compartirles un poco lo que estuvimos ahí interpretando. El beso es un relato sobre un militar ruso, un militar de mediano rango y con muchas cualidades físicas, bueno, no, más bien no cualidades, ¿no? Alguno diría que más bien no tiene cualidades físicas, sino que es más bien un hombre estéticamente
feo, chaparrito, tímido, es decir, como que todo lo que se imagina una mujer que debe ser un hombre atractivo, bueno, este tipo era lo contrario, ¿no? La historia comienza cuando el batallón en el que iba este militar llega a un pueblo y al parecer las formalidades de la Rusia de esa época era que cuando el ejército llegaba a un pueblo a instalar su campamento, pues los ricos de la ciudad les invitaban a una cena, ¿no? Qué sé yo, ahí un baile, a tomar, a platicar de algo. Y pues en esta ocasión no fue la excepción, estaba ahí el campamento tratando de instalarse en una plaza, ¿no? Tratando de encontrar habitaciones, y llegó un caballito ahí, un jinete con un caballito haciendo como danzas, como si fuera un circo, y pues era un vocero del conde o del no sé quién rayos, el tipo con más plata, ¿no? Del plato, del tipo con más plata del lugar. Y los invitan a su casa. Entonces ahí se da una conversación entre los generales, así era como que, uy, qué hueva, qué flojera, y no tengo nada de ganas de ir, pero pues son las formalidades y pues vamos. Entonces va todo el batallón, hay una descripción sobre el camino en el que van los militares para llegar hasta la casa. Hay dos caminos, de hecho. Voy a volver a esto más adelante. En la ida se van por el camino que digamos que es más alto, ¿no? Para llegar a la casa. No toman el camino bajo que va sobre el río. Entonces llegan a la casa, por allí se van describiendo los perfiles de varios militares, entre uno de ellos era así como, no recuerdo su apodo, pero era alguien así como que olfateaba a las mujeres, ¿no? Así como si fuese un perro, ¿no? Y apenas llegó a la casa y se ponía a olisquear y decía que huele a hembras, ¿no? Y se ponía a hacer chistes al respecto. El asunto es que llegan a la casa, una casona, una gran casa, y los recibe la familia que estaba allí, en la cual había muchas doncellas, ¿no? Suponemos que es una familia que tuvo muchas hijas y estaban ahí también sus queridos, ¿no? Y la familia tenía como la misma sensación que los militares, era como de qué hueva, ¿no? No quiero recibir a nadie, pero pues fingimos una sonrisa porque es el protocolo, bla, bla, bla. Y pues hacemos el protocolo, la comidita, la charla, los vinos, ¿no? Y el baile. Entonces ahí Chekhov hace una descripción del entorno, de las habitaciones, de la sociedad que habita, bueno, de las familias que habitan ese tipo de casas, ¿no? Muy contrastante con lo que nos había pintado sobre el pueblo. Y aquí se empieza a desarrollar la historia más profunda de nuestro personaje, del militar nada agraciado del que les había contado. Porque la gente empieza a bailar, ¿no? Y empiezan a bailar las muchachas bonitas y los soldados ahí, los tenientes, y el tipo se les queda viendo ahí parado, ¿no? Es como, no sé, seguro a quien nos puede escuchar, seguro se va a sentir identificado cuando uno es muy, muy tímido y no sabe bailar, o si sabes bailar, pues te da vergüenza y te quedas ahí, ¿no? Todos están en la pista, se están llevando a todas las chicas y te quedas ahí nomás viendo con tu trago. Eso le pasó al sujeto, ¿no? Entonces él sentía como un poco de nostalgia, no nostalgia, como tristeza, pero también, ¿por qué no decirlo? Un poco de envidia, pero también asombro por cómo las personas podían expresarse de esa manera en el baile, ¿no? Te describe ahí cómo se agarraban, que la manita en el hombro y toda esa situación. El caso es que, pues ahí estaba haciendo él nada más viendo, ¿no? Como embriagándose de ese ambiente, pero sin formar parte de él propiamente. De hecho, lo ignoraba todo el mundo ahí, nadie lo tomaba en cuenta, ¿no? Y sucede algo. Un grupo de hombres que no quería bailar se va con uno de los invitados a propuesta con uno de los hombres de la casa, les hace la propuesta de ir a jugar billar, ¿no? A otra sala. Entonces ahí van, recorren la sala, pasillos oscuros, muchas puertas, muchas salas, bla, bla, bla. Llegan al billar, tipo tampoco sabe jugar billar, que no socializa, que no tiene amigos, está solo en la vida,
¿no? Ahí nos va pintando como el personaje, sin decirnos es tímido, es feo y no tiene amigos, nos lo va pintando con las acciones, Chekhov, ¿no? No sabe bailar, bueno, pues vamos a jugar billar, pues no sabe jugar billar, ¿no? Entonces ahí nadie lo vuelve a tomar en cuenta, el tipo se siente un poco incómodo y decide regresar a la sala de baile. Pues regresa, pero ya había, digamos, la casa es muy grande, cuando el tipo quiere regresar, no sabe por dónde ir, todo está oscuro, hay muchas puertas, se pierde el inepto y termina entrando a una alcoba, ¿no? Y cuando abre la puerta, se escucha una chica que estaba allí como oculta, como esperando a alguien, y que le dice, ya te habías tardado, ¿no? O algo así, ¿no? O algo así, o te estaba esperando, no sé, como dando a entender que pues estaba muy urgida de encontrarse con ese hombre, y le suelta un beso. Se acerca en la oscuridad, la chica no sabe si es el hombre que estaba esperando o no, pero asume que es ese hombre, se acerca y lo besa. Y este militar siente por primera vez la calidez, la humedad, ¿no? De un beso, incluso la piel tersa de una mujer. Entonces el tipo no, queda flashado, queda enamorado, queda alucinado. No sé en cuántos años habrá tenido, está arriba de los 30 y no había besado a nadie, pues sí debió haber sido como una gran sensación, una gran sensación, ¿no? Una vez primera. Y el tipo regresa a la sala de baile, pero regresa cambiado. Regresa con esa euforia, ¿no? Regresa con ese calor de haber besado por primera vez. No sabe quién fue la chica, la busca, trata de imaginársela en la sala de baile, si habrá sido la de cabello negro, si habrá sido la rubia, si habrá sido la que tiene el vestido verde. Se las imagina todas y de todas crea una sola mujer ideal, ¿no? Y vive allí con esa ilusión. Se transforma. Hay una transformación en el tipo. Se le nota más jovial, se le nota más sonriente, se le nota más alegre, tanto que hasta las personas que estaban allí ofreciendo el banquete lo empiezan a mirar, se dan cuenta que existe, lo saludan, charlan con él. Entonces fue una noche de encanto para él. Pero se cierra digamos, se termina, ¿no? La visita y regresan al campamento. Es hora de volver a descansar. De regreso no van por el camino alto, sino que regresan al campamento por un camino más bajo que cruza a lo largo de un río. Y el tipo ahí va soñándose, ¿no? Va bien contento y hasta empieza a sonar un ave, un cardenal, ¿no? Un ave con plumas rojas. Un ruiseñor, sí. Exacto, era un ruiseñor, gracias. Y tratan de molestar ahí al pajarillo los soldados porque está raro que cante a esas horas de la noche. Y mientras lo molestan, mueven al arbusto, el pájaro sigue cantando. No le importa nada, él sigue cantando. Y ya regresan al campamento y el tipo está todo ensoñado. El relato sigue. Yo no me quiero alargar tanto. Esta es como la parte central. La historia culmina en que el pelotón, ¿no? El ejército se tiene que ir, tiene que seguir su camino al día siguiente. Y hay una descripción sobre cómo está la conformación militar, ¿no? Y hay un montón de gente, cómo van todos cansados, el camino todo polvoriento, en fin. El tipo pasan cerca de la casa de la chica. El tipo está ilusionado por ver a la mujer, no sabe ni qué mujer es, se la imaginó, ya ni siquiera es una mujer real. Y bueno, no les cuento el final para que lo lean. A lo mejor es también porque ni me acuerdo cómo es el final, pero vamos a dejarlo así, no se los cuento para que lo lean. El caso es que allí hay una narración sobre un sentimiento. Chekhov demuestra mucha maestría para describir emociones sin nombrarlas, ¿no? Timidez, soledad, enamoramiento.
¿Cómo puedes narrar eso sin nombrarlo? ¿No? Ahí está una destreza literaria de Chekhov. Lo otro es describir los ambientes en pocos párrafos, donde hay muchos personajes interactuando y donde hay muchos elementos, porque te deja bien clara la escena. Te deja clara la escena de cómo es una sala de la casa de ricos y cómo es la otra, cómo es el camino de los soldados, cómo es el campamento. Muchísimos elementos, muchísimos soldados en pocas páginas, en pocos párrafos, y la profundidad que hace psicológica de cada uno de ellos, ¿no? Acá nos narra la historia de un soldado cualquiera, pero lo que está emergiendo allí de fondo es el sentimiento de soledad que puede tener una persona, ¿no? Eso es lo que está siempre por debajo. Y cómo el contacto humano, en este caso de índole, pues digamos, erótico, sexual, con una mujer, le cambia la vida, lo transforma. El hecho de que hubiesen ido por un camino para llegar a la casa de estas personas ricas que les ofrecían un banquete y de regreso se vayan por otro camino es también un símbolo de que era uno de ida y fue otro de regreso. El propio ruiseñor cantando allí como loco en la noche era un poco el reflejo de su corazón que ahora está lleno de pasión, ¿no? Es un pájaro cantando con plumas rojas, es el corazón ahí palpitando y no importa que lo molesten, él sigue cantando, ¿no? Son todas esas emociones y no hay una historia extraordinaria, ¿no? Es nada más las emociones de un hombre en un día cualquiera. Para muchos eso podrá parecer poco, pero para mí fue asombroso, ¿no? Ese relato. Y creo que gustó en el grupo, la mayoría ahí lo calificó 5 estrellas, excelente servicio, ¿no? Y bueno, ese es uno de los relatos de Chekhov, El beso. Bueno, el siguiente cuento que leímos fue Enemigos, que narra el encuentro entre Kislov, un médico al que le acaba de morir su hijo, y Abogin, un hombre rico, le pide ayuda urgente para su esposa que está enferma. Kislov, devastado por el duelo, al principio se resiste, pero finalmente accede. Y al llegar a la casa de Abogin descubren que la mujer en realidad no estaba enferma, sino que huyó con otro. Se empieza a tensar el clima entre ellos, acusándose mutuamente de incomprensión, y terminan separándose, sintiéndose traicionados y con la sensación de haber encontrado un enemigo en el otro. Bueno, la primera impresión general que causó este cuento fue la de algo que está fuera de lugar, una tensión creciente y una sensación de injusticia, de bronca o de dolor. Se presenta al principio como un drama que en el final deviene en algo absurdo. Parecería que se van a agarrar a trompadas en cualquier momento, pero esta tensión que va en aumento, pero al final no sucede. Por otro lado, describe al ser humano también de una forma muy precisa, reparando en detalles que demuestran gran sensibilidad, como hablaba Andrés en el cuento anterior. Por ejemplo, la forma de comportarse como autómatas en el dolor de esos padres que perdieron a un hijo. En cuanto a recursos narrativos, vimos que usa la descripción de paisajes y climas como reflejo de los estados de ánimo o de los pensamientos de los personajes, bien como en el cuento anterior, ¿no? Como el río o el ruiseñor. Acá, por ejemplo, sitúa el relato en un oscuro anochecer de septiembre, en el que comienza el otoño, estación de transición entre la vida y la muerte. El doctor también en el viaje de ida repara en los cuervos, son también símbolos de la muerte, pero en el viaje de regreso ya no los ve. Y esto porque sus pensamientos para con su hijo y su esposa ya se disiparon y fueron reemplazados por el odio hacia Abogin. Por otro lado, las descripciones de los ambientes remitieron a los cuadros de Vanitas, que justamente representan la finitud de la vida. Sí. Por allí hubo personas que vincularon el relato con otro de Carver, porque trataba sobre, bueno, este relato de Chekhov, sobre un padre médico que pierde a su hijo, que está profundamente devastado, y en su contacto con el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Acá en el cuento de
Abogín, algo así. Abogín, sí, pensé que hablas del de Carver, sí, Abogín. Sí, en ese, es que se parecen mucho, ¿no? Por eso no se puede confundir. Bueno, en el relato de Chekhov, el médico pierde a su hijo, va a ayudar a Bogin para salvar a su novia. Es un hombre devastado que necesita contención emocional y lo único que encuentra frente al otro, o sea, frente a sí, lo único que encuentra en el otro es una especie de burla, ¿no? Es una frivolidad. Y hubo quien lo comparó con el relato de Carver. Carver también es un autor muy chejoviano. O sea, lleva lleva la tradición de Chekhov en el relato breve a su máxima extensión, ¿no? No recuerdo el relato, ¿cómo se llama? El de Carver. ¿Cómo se llama? Pero incluso tiene dos versiones ese relato. Sí. Tiene dos versiones, uno en el libro de la catedral y el otro en ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? Sí. Pero uno es una versión extendida, el otro es la versión breve. El asunto es también una pareja, una madre y un padre que pierden a su hijo, que muere, que iba a tener una fiesta de cumpleaños. La madre había ordenado ya un pastel. En Argentina, ¿cómo le llaman al pastel? ¿Torta? Torta. Sí, una torta. Un pastel para los que vivimos o que somos de México. El caso es que el pastelero está llame y llame por teléfono, está chingue y chingue, ¿no? De ¿a qué hora pásame por el pastel? Ya está listo, ¿no? Págueme el pastel. Mientras los padres están en el hospital, ¿no? Porque su hijo está entre la vida y la muerte, había sido atropellado así un día antes de su fiesta de cumpleaños. Ni siquiera dice que es el pastel. Ni siquiera dice que es el pastel, está buscando, dice el nombre del hijo, ¿no? Lo cual es muy turbador para los padres. Bueno, ya, todos enojados, muere el hijo, desgraciadamente. Los padres van con el pastelero porque no deja de estar chingando, pues van con el pastelero, le dicen que es un hijo de la guayaba porque está llamando que mi hijo se murió, y allí, en lugar de que el pastelero se ponga frívolo como en el personaje de Chekhov, el pastelero que está en el trabajo, que está allí desvelado porque es pastelero, hace los pasteles en la noche, se quita su ropa de trabajo, les invita un café, se sienta y habla con ellos. Una charla cotidiana. Los padres ahí encuentran un desahogo con ese pastelero y se conectan y hablan, ¿no? Y sale allí la necesidad de sacar ese dolor, de charlar con alguien. Algo que no encontró el personaje de Chekhov. Es un relato muy similar. Sí, es verdad. Después voy a buscar cómo se llaman esos dos relatos de Carver y los voy a poner en la descripción del video para que quede comentado. Sí. Y aprovechando la intervención que hice, perdón, ahí un chismecín, el Roberto Bolaño, a muchos no les gusta, ¿no? Roberto Bolaño porque pues, su literatura quizás no sea lo mejor y él como persona pues cae mal. Pero él decía algo que tiene algo de cierto. Decía, el mejor... porque escribió un decálogo, ¿no? Para los escritores, ¿no? Como hacen muchos escritores. Da sus consejos a los escritores. Y el consejo que da Roberto Bolaño es leer a los buenos cuentistas, como lo hacen todos los cuentistas, ¿no? Es como lee cuentistas. Y allí él te dice que el mejor cuentista del siglo XX, ojo aquí, siglo XX, 1900 al año 2000, está entre Carver y Chekhov. Él no sabe cuál, pero puede ser Carver o puede ser Chekhov. La cosa es que Chekhov es un autor del siglo anterior, es del 1800, del siglo XIX, no del siglo XX. Entonces es un guiño que dice, Chekhov vive todavía en los autores del siglo XX, ¿no? Está en Carver, está en Hemingway, está en Salinger, está en muchos autores que usan esa tradición. Lo dejo allí como dato cultural. El último cuento que leímos fue En Fiesta. En Fiestas, ese me toca a mí. Ese
cuento es el más críptico de los 4 que leímos, ¿no? Al principio era así como que, ¿qué cosa pasó aquí? No entendí nada. Está dividido en 2 partes, en fiestas. Las 2 son muy breves. Las 2 partes, no sé, ¿cuántas páginas es el relato? Es como de 8 páginas, algo así. Sí, menos creo. Menos, ¿no? Bueno, se termina de leer en cuestión de minutos. Está dividido en 2 partes. La primera parte está ubicada en el campo, en algún campo de Rusia, esos campos así, granjas llenas de nieve y tal, ¿no? Donde hay una parejita de viejitos que quieren ir al bar, pero no para tomar. Quieren ir al bar porque en el bar, en la taberna, ¿no? Le llaman la taberna, hay alguien que sabe escribir. Hay un ex militar que sabe escribir. Y ellos quieren enviar una carta que va dirigida a su hija. Su hija, que entendemos, se fue por alguna razón. Y vamos descubriendo que se fue porque se casó. Pero eso no lo sabemos sino hasta más adelante, ¿no? Al principio pensamos que es pues una chica que no tiene ninguna consideración con sus padres porque tiene años que no se comunica y sus padres no saben si sigue viva, ellos están ahí trabajando, te describe un poco la interacción que tienen, ¿no? La gente de ese pueblito en el campo. El caso es que llegan con el tipo le dicen, bueno, queremos que escribas una carta para nuestra hija, son analfabetas, ¿no? No saben leer ni escribir, y te vamos a dar ahí unas monedas para que escribas. Entonces, los viejitos, como que no saben bien qué decirle, le dicen un par de frases bonitas, ¿no? Como que diría cualquier padre, cualquier madre, deseándole lo mejor a la hija, que le extrañan. Después el tipo se pone a escribir allí porque le dice la viejita, también quiero que mande saludos al esposo de mi hija que fue militar como tú, que estuvo en tu escuela militar, ¿no? Pues ahí como que hay un cambio en la configuración mental del tipo que está escribiendo, del ex soldado, y ya no está escribiendo lo que dicen los viejitos, sino que se pone a escribir con un lenguaje militar, como si estuviera escribiendo un parte militar, un reporte, un saludo, una instrucción militar, no sabemos bien, pero no es para nada lo que los viejitos están diciendo, ¿no? Y termina la primera parte del relato. Es muy intenso, muy, muy, muy enganchante esa primera parte, ¿no? Está muy bien hecho y es muy breve. Y en la segunda parte ya es otra cosa. Estamos en la ciudad. Es una mujer. No empieza con la mujer, empieza con el hombre. Es un hombre en las puertas de un sanatorio hidrotermal que recibe a pues que al parecer es un lugar a donde llegan los militares a rehabilitarse. No sabemos si física o mentalmente, es hidrotermal, no sabemos exactamente qué tipo de terapia es, pero el hombre que los recibe es precisamente el yerno, ¿no? Es el esposo de la hija que nosotros creíamos que era una desconsiderada, que se había ido y que no se había comunicado, ¿no? Sabemos entonces que están viviendo en la misma clínica. Hay un cuartillo por ahí abajo. Cuando la gente entra, hay una escalera, suben a los baños hidrotermales, pero a un costado de esa escalera hay un cuartito. Y nadie sabe bien qué hay dentro de ese cuartito, ¿no? Siempre que pregunta el general, parece que se le olvida siempre la respuesta, porque siempre le pregunta lo mismo. Dice, oye, ¿qué hay en esa puerta? Y el tipo, no sé, ya ni me acuerdo que responde cualquier cosa ahí, ¿no? Bueno, no quiero decir cualquier cosa, o sea, dice una frase en específico que seguramente tiene un simbolismo, pero yo no alcancé a captar. Una frase. El asunto es que en ese cuarto, entrando por esa puerta, está la hija de los viejitos, ya con dos hijos, ¿no? O 3, no me acuerdo. Se le describe rodeada de niños. Está un niño aburrido por allí, está otro tendido en el piso, tiene otro en brazos. Llega su esposo, el soldado,
No dice nada, llega con su pipa, llega con el periódico, ya con un par de cartas ahí. Le dice, mira, esta es la carta de tus papás. Y se la da. Ya el tipo se va a la sala y vuelve a fumar. Y la chica, al ver la carta de sus padres, que viene de sus padres, empieza a temblar, empieza a llorar de alegría, ¿no? De recibir noticias de sus padres. Y sabemos que ella ha estado tratando de escribir desde hace mucho tiempo. Más bien, ella escribió cartas a sus padres desde hace mucho tiempo, pero su esposo no las fue a entregar porque no tenía tiempo, no sabemos qué mierda, ¿no? El caso es que ella hizo el contacto, ella trató de hacer el contacto, pero entendemos que ella no puede salir de su casa porque ella no puede dejar las cartas directamente en el buzón de correos o en la oficina de correos o incluso dársela al cartero. Depende del esposo para hacer ese trámite y el esposo por años no ha enviado las cartas. Entonces está ahí la mujer llorando de felicidad, diciéndole a sus hijos, son sus abuelitos viven en el campo, allá en el campo los niños salen a jugar y en el invierno salen con trineos y todos se divierten y bueno, las remembranzas bellas, ¿no? De cuando ella vivía en el campo. Y nos damos cuenta también que la mujer le tiene mucho miedo a su esposo. El esposo no le grita, el esposo no le pega, bueno, no, al menos no en las escenas que nos están pintando. No sabemos si le pegó alguna vez, ¿no? Pero en la escena que nos está pintando no hay violencia explícita, pero le tiene miedo, ¿no? El tipo termina de leer, bla, 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 alguien toca la puerta, o no sé, suena en la campanilla, no sé, no me acuerdo, el caso es que alguien quiere subir al baño director mal, el hombre sale de la casa y es el mismo general que le vuelve a preguntar, oye, ¿qué hay en esa puerta? Y el soldado dice una frase, no me acuerdo, hay algo allí, su majestad, ¿no? O sea, dice, no me acuerdo qué dice, pero le dice su majestad y se cuadra. Y ahí termina la segunda parte del relato, ¿no? Entonces es el relato más críptico en sentido de que no está bien claro, o sea, el final está abierto, no está muy claro qué nos está diciendo y uno tiene que utilizar las señales, los símbolos, como los detalles que está poniendo Chekhov allí, sin decirlo, para que nosotros entendamos qué está pasando, ¿no? Y un poco ya lo dije yo al describir este relato, ¿no? Es eso, es una mujer que se salió de su casa porque se casó con un hombre. Entendemos que en ese pueblo eran muy pobres, ¿no? Que sale, porque incluso el papá estaba enfermo y pues no hallaban cómo curarlo. Sale de allí, se va hacia la ciudad y lo que antes era una vida feliz, ahora allí en ese cuarto parece que no es así. Entonces acá se abren las interpretaciones, acá se abre cómo nosotros como lectores rellenamos esos aparentes huecos que no son huecos, o sea, Chekhov los puso allí, nada más que no los dijo. Ese es el arte, ¿no? De Chekhov. Allí están, pero no los dijo explícitamente. Entonces, la discusión se abrió mucho en muchos sentidos. Habla sobre la migración, campo-ciudad, las relaciones que hay en un lugar y en otro. En el campo, ahí las mujeres salían libremente, incluso en la taberna hay mujeres trabajando. En la ciudad, o al menos en este tipo de familia con este militar, eso está vetado, no pueden ni siquiera salir a entregar una carta. Está hablando también sobre el trastorno mental de los militares, porque no sabemos por qué tiene miedo, ¿no? La mujer, pero porque el tipo parece tranquilo, pero recuerdo que allí Emil se hacía una anotación, dice, esto se parece mucho al cuento de Salinger, ¿no? Un día perfecto para el pez banana, o el pez banana, según la traducción. Exacto, que es la historia, bueno, Salinger trata en toda la literatura de Salinger, trata la vida de de una familia, ¿no? De una familia en donde resalta un militar que es el protagonista del primer cuento
de su libro de relatos que se llama 9. Se llama 9 cuentos, porque se llama 9 cuentos porque son 9 cuentos. En el primer relato es la vida bueno, es una parte. ¿Cómo se llama? Seymour. Ese tipo es importante, ¿no? Exacto, gracias. Acá la fan de Salinger, corrigiendo. Bueno, en ese relato no es nada más que un día de vacaciones del tal Seymour con su mujer y su contacto momentáneo con una niña que está allí en la playa, ¿no? Y de pronto el tipo regresa de jugar con la niña en la playa, regresa a su habitación, saca un arma y se mata. Así, esa es la historia. Pero allí hay mucho para sacar, entre otras cosas, el trastorno mental de Seymour. El estrés postraumático. Del estrés postraumático, porque era un ex militar digamos, alguien que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y algo similar en esa profundización psicológica se ve en los militares que están en escena en el cuento de Chekhov. En el tipo del principio que está escribiendo la carta y que de repente le dicen, también salúdame a tal por cual porque estaba en la escuela militar como tú. Le cambia la mente y empieza ahí a divagar, ¿no? Escribir no sé qué rayos. Y además también eso lo pinta como alcohólico. Ah, claro, sí. Además es como alcohólico, ¿no? Estaba en la taberna, bebe y bebe, o sea, y ya en la segunda parte del relato es la mujer que le tiene muchísimo miedo, ¿no? Es como este tipo de buenas a primeras se vuelve loco y hace algo, ¿no? O sea, no es que esté ahí amenazándola, no es que le esté diciendo te voy a matar, ¿no? O que le está agarrando el cuello, pero ya sabe que ahí hay peligro, ¿no? Por eso también el paralelismo con el cuento de Salinger, porque Seymour tampoco se lo presenta como peligroso. Sin embargo, los padres de la chica, de la mujer de Seymour, están continuamente preocupados y preguntándole si está todo bien, si pasó algo, si no hizo tal cosa, si hizo tal otra, o sea, como que no dice que sea un tipo peligroso ni nada, igual muestran la preocupación de la familia. Claro, es una llamada por teléfono en el caso del cuento de Salinger, ¿no? Pues es ese tipo de estrés postraumático que también se puede ver. Además están en un sanatorio para militares, o sea, para militares, ¿no? Es un sanatorio para gente que sirvió en el ejército. Y por lo que vemos del general, que todo el tipo está repitiendo la misma pregunta, el tipo no se acuerda de nada, pues sabemos que tampoco está muy bien de su cabecita, ¿no? Entonces, bien interesante el relato, hay mucho por escarbar allí. A muchas personas no les gustó, se entiende porque esta forma de relato es diferente a las que estamos acostumbrados a leer, con final cerrado, bien estructurado, con todas las historias a la luz del día, ¿no? Salen allí, afloran, se ven, y acá hay cosas que están ocultas, ¿no? Es la famosa teoría del iceberg. Ahí hay cosas que están por abajo y que uno tiene que sacar de la profundidad. Es algo que le exige al lector. Entonces es un trabajo entre el escritor y el lector. Y a mí eso me parece fascinante y este cuento lo logra muy bien. Bueno, ese fue nuestro paso por los cuentos de Anton Chekhov y el próximo episodio va a seguir en mayo. Que ahora, en abril, estamos leyendo a Daphne du Maurier. Va a ser sobre ella, y que estamos leyendo 5 cuentos. Así que nos vemos en el próximo episodio con Daphne y, si todo sale bien, con Andrés también. Si querés formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar.